Tengo novedades de último momento. Aviones de combate estadounidenses interceptaron 6 aviones de combate rusos que estaban por entrar espacio aéreo estadounidense, y aviones militares canadienses interceptaron 2 bombarderos rusos que habían entrado en espacio aéreo canadiense. Se cree inicialmente que esta es una provocación rusa como respuesta a la visita de Petro Poroshenko, el presidente de Ucrania, que se reunió con el presidente Barack Obama. Ahora sí, vamos a hablar de Venezuela, que tenemos para entretenernos. Vámonos con don Nicolás Maduro y su declaración más reciente de esta guerra bacteriológica que tiene él consigo mismo. No han podido ni podrán. Ahora, es muy grave lo que se hizo esta vez. Yo inclusive he ordenado a los cuerpos científicos de investigación venezolanos, y voy a pedir ayuda a cuerpos de salud internacional, a la Organización Mundial de la Salud. Voy a pedir ayuda porque además nosotros sospechamos que esto era la campaña pública de medios de algo que iban a intentar contra Venezuela y no se les dio. Hay una línea de investigación porque tenemos serias sospechas que esta derecha que está allí, pretendía meter algún tipo de virus, guerra bacteriológica que se ha hecho en el mundo contra otros países, meterlo allí en el hospital de Maracayo, quién sabe dónde. Y tenían ya la campaña preparada, los videos, quién iba a declarar, dónde iban a declarar, y la campaña se les cayó en el vacío. Bueno, el problema es que sí murieron personas, murieron 4 adultos y 4 niños por lo menos, y después hubo un par más de fallecimientos. El problema es que ellos decían que era una guerra de medios de comunicación, pero hay personas que murieron. Y esta denuncia de que sería la derecha tratando de meter un virus, de verdad parece ciencia ficción. Pero vamos a preguntarle al científico. El doctor José Rafael Marquina nos acompaña aquí en la Florida vía Skype. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me dice de esta derecha malvada que quiere meter virus en Venezuela? Bueno, a falta de papel higiénico. Bueno, siempre ha sido buscar una excusa para solucionar los problemas del país, inventar siempre algo. La realidad es que en Venezuela hay una epidemia bastante grande de un virus que se llama el virus del chikungunya, que es transmitido a través de un zancudo y que ocasiona síntomas muy serios de fiebre, escalofríos, inclusive sangrados y dolores musculares por alrededor de 6 meses. Lo que hemos visto es que muchos pacientes que han adquirido esta enfermedad se han complicado y han desarrollado una infección secundaria por una bacteria, la cual en muy pocas horas, en el lapso de 72 horas, los ha llevado a la muerte. Lo lamentable y lo triste es que los hospitales en Venezuela no tienen los equipos necesarios, diagnósticos, para hacer un diagnóstico preciso, y hasta este momento que estamos hablando ni siquiera se sabe con propiedad qué tipo de infección, qué tipo de bacteria fue la que presentaron estos pacientes. Fue algo grave porque también hay un problema muy grave en Venezuela, que es el desabastecimiento, la escasez de medicina. En Venezuela no hay ni siquiera repelente de insectos para prevenir estas picaduras del zancudo. Ahora mucho menos hay antibióticos de alta generación para tratar a estos pacientes cuando llegan al hospital con este tipo de infección tan grave, pues que los ha llevado a la muerte y que en muchos casos han muerto por no tener los hospitales los antibióticos necesarios. Doctor, usted en su momento fue víctima de la estupidez del régimen venezolano cuando usted iba anunciando detalles que el gobierno se negaba a revelar sobre el cáncer que estaba matando a Hugo Chávez, y entonces en lugar de dar información y de decir las cosas como eran, se la agarraban con usted como, en ese caso, un gran conspirador para acabar con la imagen del presidente. Lo que me impresiona es que ahora tienen una cantidad de muertos y entonces ahora, después de una cantidad de días, empiezan a reconocer la necesidad de llamar, como dice el señor Maduro, a cuerpos científicos. ¿Cuánta gente tiene que morir? Sí, lo grave no es solamente que han escondido toda esta enfermedad, sino que es algo criminal, porque en un caso de las epidemias siempre hay que, por supuesto, realizar los aislamientos de los pacientes de una forma preventiva. Inclusive, mira, en una clínica en Caracas, por ejemplo, uno de los pacientes que murió, la clínica tuvo que cerrar por 36 horas. Hemos visto que en los casos, por ejemplo, de las funerarias, de los pacientes que han muerto, las funerarias no han querido aceptarlos, les han dicho que los lleven directamente al cementerio. Lo cual indica pues que es algo que es sumamente contagioso
se ha engañado a la población, pero lo más grave es que se ha perseguido a los médicos, en el caso de los médicos venezolanos, que han denunciado de una forma muy responsable. Los gremios de médicos, los gremios de la Sociedad Venezolana de Infectología, presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, del gremio de los médicos del Estado de Aragua, ha denunciado con detalles y con bastante propiedad, con bastante responsabilidad estos casos, y lo que han sido amenazados es con llevarlos a prisión y hacerles juicios. Si es por amenazas, todos los días hay una nueva. Aquí está el ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres. Estos jóvenes siempre han contado con el apoyo irrestricto de políticos reconocidos en la derecha extrema venezolana, como son María Corina Machado, como son Diego Arria, como lo es Antonio Ledesma. Bueno, esperemos que estos caballeros se manifiesten y se pronuncien ante el país y digan si siguen apoyando todavía las actuaciones terroristas de estas células o si no simplemente se hacen cómplices con su silencio. En la medida que sigamos presentando evidencia, todos estos señores y señoras que apoyaron todas estas acciones terroristas puedan ante el país rendir las cuentas que deban rendir. Me voy con nuestro colega Gustavo Azócar, le digo bienvenido, con gran satisfacción de contar con él aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Ahora el ángulo del otro, la otra epidemia de terrorismo que dice el ministro del Interior. Básicamente es la palabra más usada por el régimen en los últimos tiempos. ¿Qué me dice? Mira, lo primero es recordar que esta es la tercera guerra que anuncia Maduro desde que asumió el poder el año pasado. Comenzó anunciando la guerra mediática. Supuestamente había una guerra, una confabulación de los medios de comunicación venezolanos para impedir que Maduro pudiera ejercer la presidencia. Dejaron la guerra mediática y luego vino la guerra económica. Los empresarios, los comerciantes estaban conspirando para que Maduro no pudiera ejercer su trabajo. Y ahora viene la guerra bacteriológica, ¿verdad? Que es otro invento, porque supuestamente la oposición quiere meter un virus, en fin, para ver cómo impide que el señor Maduro pueda gobernar. Es decir, 3 supuestas guerras inventadas por ellos, sobre las cuales, por cierto, no hay ninguna prueba, y lo que buscan es tratar de distraer la atención. Luego, lo que acaba de hacer el ministro Rodríguez Torres, casi que emplazar a líderes venezolanos, ¿para qué? Para que de alguna manera traten de decir que sí, que lo que ellos están diciendo es cierto, que hay un grupo que está tratando de atentar contra la tranquilidad del país, en fin, distractivos, como decimos en Venezuela, bombas de humo, claro. Trapos rojos, para que el país se distraiga de lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo importante? Desabastecimiento, inseguridad, desempleo, crisis hospitalaria, crisis de los servicios públicos, que son realmente los problemas que afectan a todos y cada uno de los venezolanos. Así que todas esas guerras y todos esos inventos, todos esos señalamientos de terrorismo, lo que buscan es tratar de que el venezolano se olvide momentáneamente de sus verdaderos problemas, que son los problemas del día a día. Y, doctor Marquina, redondeo la conversación con usted con otro capítulo vinculado a la salud y que tiene que ver con denuncias previas de decenas de personas que han muerto porque no hay cómo atenderlas en los principales hospitales de Venezuela. Las han hecho médicos prestigiosos que han puesto la cara, se han parado frente a una cámara y en algún caso se habló incluso de 54 personas que perdieron la vida, según un conteo, en el territorio del cáncer porque no se podían dar los tratamientos necesarios o en algunos casos llevar a la práctica la cirugía que podía prolongar o salvar esas vidas. ¿Qué me dice? 30.000 cirugías electivas esperando por ser realizadas porque los hospitales no tienen capacidad para hacerlo. Hay un déficit bastante grande de medicamentos para el cáncer, para medicamentos quimioterapia. Los equipos de radioterapia no funcionan, pero sin ir muy lejos, en Venezuela no se consiguen ni siquiera pastillas para la presión arterial, ni siquiera se consigue el acetaminofén, que es una pastilla sumamente sencilla para el dolor de cabeza y para tratar los síntomas de esta enfermedad, del dengue hemorrágico y los síntomas del chikungunya. La crisis es muy grave. Venezuela tiene solamente 19.000 camas hospitalarias y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud tiene que tener más de 125.000 camas. O sea, es un problema global
salud. Los médicos en Venezuela son muy mal pagados, los médicos ganan menos de $100, la mayoría de los médicos están dejando el país, están dedicándose a otro tipo de profesiones, pues realmente con menos de $100 al mes, inclusive algunos taxistas ganan mucho más dinero que algún médico en Venezuela. Qué desastre. Doctor, gracias por acompañarnos, Gracias. Lo mejor para usted. Gracias. Muy, pero muy amable. Vamos a tratar de conversar en un instante con una dama que después de 19 años trabajando en el Universal fue despedida precisamente por lo que sería una gráfica que aparece en los aparatos que establecen cómo van los latidos de un corazón. Ahí está lo que publicó con la firma de Raima, ella se llama Raima Suprani, y ahí tienen salud, y ahí tienen la marcha normal de un corazón, salud en Venezuela, y comienza como la firma de Hugo Chávez y entonces se mantiene como una línea recta como la de una persona que ya tiene un corazón que no late. Me dicen que está con nosotros, le digo bienvenida y le agradezco profundamente que esté aquí en nuestro programa, señora Suprani. Sí, muchísimas gracias pues, por la invitación. Primero, y tal vez sea obvio, pero ¿cómo se siente? Bueno, me siento, la verdad, tranquila con mi conciencia. Realmente creo que mi trabajo como caricaturista en el diario El Universal tuvo el tiempo que ameritaba, hasta que ya obviamente la censura pues me ha hecho salir y me he vuelto incómoda para la nueva directiva del diario. Y es importante puntualizarle eso a nuestros televidentes, sobre todo a los que no sean venezolanos, que no estén al tanto. La señora Suprani hizo una cantidad de cosas muy talentosas, muy simpáticas en algunos casos, muy traviesas, en algunos casos muy agudas, en muchos casos una combinación de estos factores, pero los propietarios del diario Universal estaban absolutamente tranquilos, y ella me corregirá si estoy equivocado, en términos de respetar su creatividad. El diario Universal fue vendido y las cosas han cambiado dramáticamente, ¿correcto? Sí, claro, obviamente con los nuevos dueños, que hasta ahora no sabemos quiénes son, pero por lo que veo sí sabemos que les molesta. Se nos congeló el Skype. Bueno, a ver si logramos recuperarlo en un instante. Mientras, ¿qué le parece a Gustavo lo que le ha pasado a esta señora? Bueno, primero mi solidaridad con Raima, valoro su trabajo y la admiro por todo lo que ha hecho en esos 19 años en el diario El Universal. Y luego, Raima es la víctima más reciente de la verdadera guerra que tiene Nicolás Maduro contra la libertad de expresión en Venezuela y contra la libertad de prensa en Venezuela. Acaba de pelearse con el Nuevo Herald, ahora el Nuevo Herald, con CNN, con NTN 24, le suspendió la señal a NTN 24. Y en Venezuela, ¿qué han hecho? Pues se han apoderado de periódicos como El Universal, se han apoderado de canales como Globovisión, de periódicos como la cadena Capriles, mediante la compra de acciones, en operaciones, por cierto, Pedro, todavía el secreto mejor guardado del Caribe es saber quiénes son los verdaderos dueños, por ejemplo, de Últimas Noticias, la cadena Capriles, y saber quiénes son los verdaderos dueños del diario El Universal. Lo del Universal es una cosa espantosa, una empresa extraña registrada en España, esa empresa es propietaria de otra empresa más extraña todavía registrada en Panamá. Y inicialmente, por cierto, con un capital ridículo. Con un capital ridículo. Y de repente aparecen teóricamente con una fortuna para comprar un periódico de esa trayectoria. Así es, 3.000 euros es lo que tiene la empresa que compró El Universal. Entonces, evidentemente ahí hay algo oscuro, ¿no?, que el gobierno intenta ocultar para que nosotros no sepamos lo que ya sabemos, claro, que es que el gobierno fue el que compró esos medios de comunicación en Venezuela. Un gusto tenerlo con nosotros. Pedro, gracias por la invitación. Y lamento que no hemos recuperado la comunicación con la señora Raima Suprani, nuestra solidaridad, y seguiremos en contacto con ella. Vamos a un paréntesis. Al volver, las novedades en una guerra muy real, la guerra contra el terrorismo en Irak y en Siria. Se suma Francia, comenzó a bombardear.